Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Bien, después Pues, de unos días de descanso la semana ¿de pasada, parón? pues estupendamente, la verdad. Sí, empezamos mes Empezamos muy sí, como Dios manda, ¿no? y ya en 4 días hemos acabado la primavera y hemos empezado el verano. Totalmente, estaba muy rápido todo. Supongo, mira, además, precisamente hablando de que va todo muy rápido, a todos los que estáis con nosotros hoy nos vais a escuchar, de eso vamos a hablar, ¿no? De la rapidez, de los cambios y de ese concepto que no siempre tenemos muy claro, pero que es una constante ya, ¿no? Y es el concepto este de innovación disruptiva, que además es un palabra que queda como muy bien, pero que muchas veces no tenemos muy claro qué significa exactamente. Y hoy Leopoldo y yo pretendemos, bueno, pues daros un poco de luz en torno a qué significa esto, por qué y para qué, y a partir de ahí que te hagas la pregunta, ¿no? De ¿esto es para mí o cómo lo puedo yo implantar o adoptar? Pues eso es la pregunta que te quedará para ti al final de nuestra charla. Ujú. Así es que sin más vamos a empezar. Pues ya, empezamos. ¿Qué es eso Vamos de a la empe- innovación disruptiva, Leopoldo? Bueno, a ver, el concepto de innovación yo creo que no hay que incidir en él porque todo el mundo lo tenemos claro, que es al final es cualquier proceso, cualquier cosa nueva que puedas, o cualquier novedad que puedas adaptar en un proceso que genere una mejora para tu empresa, ¿no? Eh, Al final, y en la parte y el El adjetivo adjetivo. disruptivo, pues lo que vendría a ser es, pues algo que viene a ser algo totalmente distinto a lo que tradicionalmente vienes haciendo en tu empresa. Normalmente siempre intentamos mejorar, eso es indudable, pero bueno, normalmente si haces pequeñas mejoras, pues vas a ver resultados, pero bueno, de lo que se trata aquí, la diferencia es en hacer cosas totalmente distintas a lo que vienes haciendo tradicionalmente, que no tienen que ser, tampoco tienen que ser grandes cambios, pero simplemente es buscar alguna mejora, hacer algo, por así decirlo, explorar un camino, vamos a decirlo así, explorar un camino por Ujú, el que normalmente nunca has andado. Y, exacto. y bueno, y no tiene que ser, se está usando mucho el término porque tiene que ver mucho, normalmente se usa mucho con el tema de la tecnología, de la Mm, innovación tecnológica, pero no tiene por qué estar sujeto solamente a tema de innovación tecnológica, sino que puede ser cosas nuevas que no haces, pero a nivel personal, a nivel de persona a persona, sin necesidad de ser grandes, eh, que impliquen grandes cambios eh, en lo que haces normalmente. justo. En realidad es eso, ¿no? La verdad es que, claro, el concepto disruptivo es también por aquello de que realmente es como romper con lo que con lo anterior, o sea, crear una rotura de paradigma, ¿no? Lo que se suele decir Ujú. de romper con los esquemas anteriores. Por eso la palabra disruptivo tiene más que ver con eso, con romper con los esquemas anteriores y que evidentemente la mayor parte de nosotros lo asociamos a tecnología. Posiblemente, y de hecho, ahora lo veremos después, la tecnología ha permitido hacer algunas de las grandes innovaciones disruptivas que conocemos todos y luego las veremos, pero Ujú. tengamos claro que la tecnología no deja de ser un instrumento porque la innovación disruptiva es la idea, es el concepto. Y luego, Ujú. evidentemente, a partir de hace ya unos años y más va a ser en el futuro, la tecnología es la que ha permitido poner en marcha esas ideas. Es el instrumento, pero no es necesariamente, como bien decías tú, un tema que solo tenga que ver con lo digital. Que a veces puedes hacer mejoras o innovaciones pequeñas, por ejemplo, en el trato al cliente, que Mm. es un tema, digamos, analógico, no es un tema digital, Claro. y eso marca una diferencia en tus resultados, porque el objetivo de la innovación disruptiva en la empresa es mejorar procesos y conseguir mejores resultados y, sobre todo, ser competitivo y mantenerte en el tiempo. Y esto es el objetivo de una empresa, mantenerse y ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta que decíamos de si la innovación disruptiva es para ti o no, yo diría que si tienes una empresa o un proyecto empresarial, va a ser para ti sí o sí, porque no te va a quedar opción realmente. O sea, no va a haber opción a que no la Claro. adoptes de alguna manera, ¿no? Si quieres ser competitivo, evidentemente no. O sea, Claro. lo hemos hablado muchas veces de la mejora continua, hemos hablado de la. Ujú. Entonces,
no tiene que ver lo que tú decías, no tiene que ver, tiene que ver más con el valor que aportas que con lo nuevo con las cosas nuevas que hagas. Entonces, lo que Claro. tiene que medir es eso, es decir, bueno, yo hago cambios, Mm, pero en base al valor que aporto, esos cambios realmente son interesantes o no. Eh, hacer cambios que no aporten valor, pues no tiene ningún sentido. claro. No, y una cosa también que no debemos olvidar, ¿no? Que a veces nos ponemos tanto en modo tecnología que nos olvidamos de que al final, si detrás de la innovación disruptiva hay ideas nuevas y hay creatividad, lo que sí que es cierto es que eso demanda de ti previamente una mente abierta al cambio, una mente abierta a las oportunidades, una mente que no discrimine ideas a priori. Es Ujú, decir, que realmente estés abierto a la transformación y a pagar el precio que se supone, que no siempre es sencillo. Es posible, pero no siempre es sencillo. Así es que de entrada está muy bien mirar la tecnología y ahora miraremos ejemplos de tecnologías que nos permiten hacer cosas disruptivas, pero mm, el primer cambio está aquí, ¿vale? Es decir, en que tu mente esté abierta a decir, vale, ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué puedo usar? ¿Cómo adapto esto? Y esto que otros mm, han hecho y que parece ser que cambia los conceptos, ¿cómo lo puedo aplicar a mi empresa? Y eso mm, tiene que ser con un trabajo tuyo, no tiene solo que ver con no. la tecnología realmente, ¿vale? No, porque estamos hablando de que pueden ser procesos a lo mejor administrativos, formas de cómo compartir sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, que estamos ahí, que sí que Ujú, no, bueno, pues de qué manera compartes la información dentro del equipo para que esa información llegue a todo el mundo de la mejor manera y, bueno, pues esas exacto. cosas ese compartir, simplemente, pues a lo mejor es una tecnología sencilla, decir, bueno, pues tengo archivos y además poca inversión, en el sentido de que probablemente lo único que hay que hacer es colgar un archivo en la Mm, nube para que automáticamente todo el mundo vea quién ha hecho qué cambios has introducido, y es una nueva forma de trabajar bueno, pues que probablemente mejorará un proceso y va a aportar un valor y es una inversión que no es ni representativa, ¿no? ya, no, efectivamente, eso son mejoras en realidad eso es una mejora de productividad y de eficiencia que a estas alturas yo creo que no queda más remedio que de una forma u otra, con una plataforma u Mm, otra, implementar, ¿no? Pero para que tengamos, y también tengamos en la cabeza los conceptos de qué es tecnologías o hablando de tecnologías disruptivas, a mm, ver, seguro que si lo nombramos os suenan, pero hay que tener presente, ¿no?, qué significan y para qué. Tecnologías disruptivas. La inteligencia artificial es una tecnología absolutamente disruptiva. El blockchain, que supongo que todos habéis oído hablar, pues, por ejemplo, eso es tremendamente importante ahora mismo para consolidar datos, para llevar información de los clientes, o sea, de una forma segura y evitar una serie de riesgos que todos conocemos. Bueno, pues hay que entender y conocer las posibilidades que ofrece para tu empresa o para tu modelo de negocio o para lo que necesites. Algo que nos parece que es normal porque lo oímos mucho, pero no es tampoco algo estandarizado, ¿no? Las impresoras 3D. O sea, cuántas aplicaciones nuevas y cuántos negocios nuevos, modelos de negocio nuevos llevan implícitos esa tecnología. Es mm. decir, por ejemplo, es decir, ahora se pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Para la industria médica, algo que me suena sumamente Prótesis. prótesis, claro, es decir, a medida, realmente personalizadas a la medida del cuerpo de la persona de la que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo ha sido posible hacer eso de una manera rápida? Pues hasta hace muy poco no, ¿no? Pero además pero no solamente a medida, sino que además con un coste mínimo, que es un poco Claro. el problema de que había mucha gente que no podía acceder, sobre todo, estamos hablando siempre es el ejemplo en las zonas de conflicto que hay en el mundo, mucha gente que ha perdido algún miembro o algo, y son economías que normalmente son años a lo mejor de guerra, que son economías totalmente deprimidas y que la gente no tenía acceso por supuesto, ni medios ni forma. Bueno, Claro, pues todo eso, de alguna manera, digamos que eso la palabra no sé si es democratizado, en el sentido de que, bueno, claro. que ha habido mucha más gente que no tenía acceso y que ahora lo tiene. Pues que aparte de eso tienes cosas tan, bueno, pues, o sea, o sea, o sea, hay impresoras 3D, por supuesto, no la que tú puedas tener en tu casa,
pero que hacen módulos de hormigón para construcciones, para que facilitar Sí. la construcción de casas y de edificios en un tiempo absolutamente récord en o sea, tiempo récord y un coste muy reducido, Reducido, con lo claro. cual todo esto también se aplica, por ejemplo, para no solamente en zonas de conflicto, sino, por ejemplo, en zonas de catástrofes naturales. Me parece una tontería, pero bueno, en vez de coger y No, decir, bueno, pues a la gente que están ahí, que dice pasa el tiempo y siguen los pobres en tiendas de campaña y siguen ahí en campamentos y tal, bueno, pues con un esfuerzo más o menos un poco más de esfuerzo, pues les construyes unas viviendas claro. en condiciones y bueno, pues ya de alguna manera, de alguna manera no, de una buena manera, pues los tienes recogidos en unas condiciones salubres, pues un poco Claro. mejores, ¿no? Pero no pensemos solamente en los beneficios como los que tú estás poniendo de manifiesto, sino que como empresarios que somos, todos los negocios que pueden rentables que pueda haber alrededor de este concepto, es una opción a futuro bastante, bastante, sostenible. Con lo cual, también pensemos que no solo es lo que nos podemos beneficiar como usuarios, sino que Mm. también pensemos que en torno a este concepto, por ejemplo, hay muchos negocios alternativos, o la robótica. O sea, a ver, ya o sea, quiero decir, yo creo que los robots ya forman parte de nuestra vida, ¿no? Y más que y más que formarán. Entonces, también pensemos que, oye, pues no te digo que no vamos aquí a inventar el mega robot del mundo mundial, pero a lo mejor existen formas en las que eso puedes aplicarlo a tu negocio, sin poner esa tontería que estamos poniendo ahora, que yo escucho mucho de, es que entonces nos van a quitar el trabajo, porque al final, o por lo menos eso es lo que yo creo, o sea, los robots pueden ser muy perfectos, pero sin el hombre sería imposible que las máquinas funcionaran. Así es que realmente no nos olvidemos de que es una herramienta para facilitar, no es una herramienta para que sea una amenaza, ¿no? Yo creo que ahí a veces se nos va un poco la pinza en algunos casos porque, Pero es un tema más bien de mentalidad, porque claro, si analizamos simplemente el que lee un poco la historia y los cambios tecnológicos que ha habido. Sí es cierto que ahora son mucho más rápidos que en siglos mm, pasados, pero al final ha pasado lo mismo. Quiero decir, había gente, el desplazamiento de las mercancías, de todo se hacía con caballos, pues había toda una economía alrededor del tema de los caballos. Bueno, pues entraron en escena los coches. Bueno, pues se ha creado una economía alrededor de el mantenimiento, el no sé qué, la fabricación tal de coches. Pues esto es un poco exactamente lo mismo. O sea, lo que tienes que ver es decir, bueno, pues a ver si realmente me tendré que adaptar y tendré que mi puesto de trabajo, si lo único, a ver, los que normalmente siguen las cosas, los 2 o 3 consejos que damos y son inquietos y hacen por mejorar. Probablemente nunca van a tener problemas porque el que es inquieto y el que hace por mejorar y sigue aprendiendo de forma continua, al final lo único que tienes que hacer es adaptar tus habilidades a la tecnología que viene. Al total, final, es cierto que la inteligencia artificial, ahora se está hablando mucho de ella desde finales del año pasado, lo que llevamos de esto, con los nuevos, bueno, pues ChatGPT y todos los de las distintas empresas que los han ido creando, pero realmente si te pones a leer entre líneas, no ha habido ninguna cosa nueva desde hace 10 o 12 años, o sea que tampoco es una cosa. Sí es cierto que, bueno, lo que tendrás que hacer es bueno, adaptar tus habilidades a lo que viene y nada más. El que es inquieto avanzará con la tecnología y verá las ventajas y no sé, y será proactivo y en vez de reactivo y entonces, pues al final bueno, pues esa ventaja que tendrás respecto al que no lo hace, porque al final, como en todo, habrá puestos de trabajo, que ahora mismo no se me ocurre, que pueden desaparecer, pero se crearán otros muchísimos puestos nuevos. Lo único que tienes que es verlo como lo que decías tú, verlo como una oportunidad, no como una desgracia. Y decir, bueno, pues lo único que tengo que hacer es una pequeña tarea de reciclaje y estar ahí el primero. Y bueno, pues no me va a faltar trabajo. Eso es lo que yo creo que deberíamos de hacer, ¿no? Deberíamos de pensar, vamos.
completamente. Hombre, al final, es que decías tú, claro, que seamos inquietos o qué tal. Yo creo que al final también habrá gente que efectivamente tiene ese perfil de proactividad, de ser inquieto, de tal, pero los que no tengan a priori ese perfil, yo creo que este es el momento de que muchas veces no, como hemos dicho antes, que no va a quedar más remedio que realmente de alguna forma adoptar esa innovación en tu empresa. Bueno, pues quizás el primer paso sea que entiendas y que conozcas, porque muchas veces no hacemos las cosas desde el desconocimiento, desde no entender todo lo que hay ahí fuera, cómo lo puedo usar yo y no simplemente pensar que eso no es para mí porque eso es de empresas grandes o eso es de tal. Bueno, efectivamente, hay ejemplos de innovaciones disruptivas de empresas muy grandes que todos conocemos y ahora mencionaremos alguna, pero también es verdad que siempre la pregunta de, bueno, ¿y eso que ha hecho este y que parece que funciona, lo puedo hacer yo en mi negocio? Y si empezamos a darle a la cabecita con esa pregunta en la mente, pues es verdad que al final se nos ocurrirán cosas porque de hecho es que estamos ya en esa línea inmersos como personas y como sociedad y entonces realmente va a necesitar eso, ¿vale? Al final, yo creo que también tenemos que tener claro para qué hacemos todo esto, ¿no? O sea, hablando de empresa, estamos hablando de crear modelos que permitan crear valor. Y los modelos que permiten crear valor son los que tienen en cuenta todo lo que puede impactar en el coste, es decir, todo aquello que puedas hacer, como decías tú antes, Leopoldo, para reducir costes o para que las cosas les resulte a tu usuario de una manera que entienda que está recibiendo por el valor o que percibe por el valor que está dando, eso va a impactar en que te diferencies. Todo lo que tiene que ver con la experiencia de cliente. Ya hemos dicho que el cliente ahora mismo, o los clientes cuando somos clientes, no somos como hace unos años, sino que ahora queremos más, estamos más informados, más conectados, queremos otra cosa diferente. Pues todo lo que sea trabajar en cambiar y modificar la experiencia de cliente a impositivo, pues va a funcionar. Y aquí, por ejemplo, hablemos de realidad virtual, realidad aumentada, plataformas de interacción. Aquí hay un montón de opciones y cada vez más asequibles que puedes hacer. Y luego, evidentemente, crear plataformas, ¿no? Ahora cada vez más tenemos esa necesidad de conectarnos, de estar conectados, pues todo lo que signifique crear plataformas que favorezcan esa conexión o que favorezcan el acceso a los servicios, por ejemplo, en empresas públicas, de una manera sencilla, ¿vale? Pues todo eso, evidentemente, también va a hacer que tú estés posicionado de otra manera para tener ventaja, ¿no? O sea, que no es que estemos hablando de cosas intangibles, hablamos de cosas muy, muy, muy prácticas y muy reales. Y sencillas, que muchas veces no, o sea, no estamos hablando de grandes inversiones ni No, de grandes, no, simplemente lo que tú decías, bueno, pues tienes herramientas digitales que las tienes al alcance de la mano, que son las redes sociales, que es el WhatsApp o que es el Telegram. Bueno, pues utilízalo para mantener conversaciones con tu cliente. Entonces, cosas que normalmente no hacemos. Somos muy de prestamos un servicio o vendemos una mercancía y a partir de ahí ya perdemos el contacto con el cliente, lo cual es un absoluto error. Simplemente con una llamada de teléfono como de toda la vida, o sea, ya te llamas por teléfono, marcas y llamas, o sea, no hay ninguno, o sea, ha cambiado la máquina, pero el sistema sigue siendo el mismo. Bueno, pues con una pequeña una llamada de teléfono al cliente para ver qué tal, para preguntarle, pues vas a ganar bueno, no es una, simplemente es una cosa distinta que estás haciendo que vas a mejorar la relación y vas a aportar mucho valor, porque ya total. lo hemos hablado en otras ocasiones, no solamente nos tenemos que centrar en tener clientes nuevos, sino que una de las cosas que tenemos y que no cuidamos son a los que nos compran regularmente. Bueno, pues también es una fuente, ese cliente fiel es una forma de mantenerlo y cuidarlo, es una forma de aportar valor a la empresa y lo tienes de la mano, o sea que es que no tampoco tienes que hacer no tienes que hacer una gran inversión, vaya. No, normalmente no, pero de todas maneras, volviendo, y eso es cierto, ahora volvemos otra vez para que mi objetivo hoy es que quede claro lo que es la innovación disruptiva o los ejemplos para que no nos parezca tan lejano. Entonces, a ver, ya sé que ahora vais a decir, bueno, lo que vas a contar es que eso no es, ahora sí que no es para mí. Bueno, a ver, modelos disruptivos, que además, o negocios que realmente han marcado diferencias. Por ejemplo, los negocios que están basados en un modelo de suscripción. Y te voy a poner dos ejemplos que seguramente reconoces. Netflix y Apple Music. Dicen, es que ellos son muy grandes. A ver,
según el negocio que tengas, algo que te impida a ti crear cuotas mensuales para que la gente disfrute de ciertos servicios tuyos por un precio fijo y elija lo que quiera, dar una vuelta, porque aunque nosotros pensemos que no somos, evidentemente, como Apple Music ni somos como Netflix, o sea, ese modelo, el modelo por suscripción, es aplicable a muchos más negocios. Dale una Pero es vuelta. que, pero es que lo estamos viendo sin ser grandes plataformas tan grandes, lo estamos viendo con los coches. Las plataformas Por ejemplo. colaborativas de coches, las bicicletas. Nosotros que vivimos en Madrid, el alquiler de bicicletas, el alquiler de patinetes, todo eso, al final, es un poco lo mismo. O sea, son plataformas que tienen un servicio que tú no tienes por qué tener hacer una inversión si realmente el coche lo usas, por ejemplo, que además es la tendencia, porque el coche cada vez lo usamos más en los que vivimos en grandes ciudades, eh, lo usas porque las distancias son grandes, pero a lo mejor dices, bueno, pues es que luego llega el fin de semana y el coche no lo cojo. Bueno, pues entonces lo único que tienes que hacer es, si no tienes la posibilidad del transporte público, pues tienes ahí una opción que está cada vez más en boga. Si tienes un software, por ejemplo, lo normal o lo tradicional es que tú le compraras a una empresa el software del programa de no sé qué tal. Bueno, pues hay mucha gente que lo que hace es decir, bueno, pues El pago por uso. El el pago por pago uso. por uso, que es una manera de decir, bueno, ¿por qué realmente tengo que pagar por un servicio? Y se está haciendo mucho pues en sanidad, en temas de los seguros de salud también, por ejemplo, que muchas veces dice, bueno, porque a lo mejor tengo a partir de una determinada edad, pues a lo mejor tiene más sentido, pero la gente que es más joven a lo mejor dice, bueno, ¿por qué tengo que estar pagando una cantidad mensual si luego realmente no o para tener un descuento en el servicio que luego recibo y tal, dice, bueno, pues a lo mejor no me ahorro esa cuota o simplemente, por lo que tú dices, tengo una cuota menor y un pago por uso. Bueno, Sí, modelos que le podemos dar una vuelta porque al, totalmente. porque O al luego, final por dice, ejemplo, hay otro modelo que es algo que también nos suena a todos, ¿no? O sea, Dropbox, Spotify, LinkedIn, son modelos que se llaman freemium. ¿Por qué freemium? Porque siempre tienen una parte gratuita para que ujú, la gente te conozca, esté contigo, y luego ujú, tienes obviamente la posibilidad de que eres una cuenta premium o como se llame, donde tienes otros servicios de mayor valor, pero ya de entrada te tienen diciendo de si puedes estar conmigo sin gastarte nada. Y si ya te encanta lo que tengo, pues ya tú decides si quieres estar conmigo o no. Pues eso mismo lo puedes aplicar a un montón de pequeños negocios. Piénsalo, yo qué sé, imagínate que es un negocio de creación de páginas web. Pues qué puedes darle gratuitamente y qué puedes luego ofrecerle cuando esté fidelizado para que quiera pagarte un coste adicional para algo. O sea, y eso aplícalo a negocios, yo qué sé, pues por ejemplo, pues imagínate que tienes también pues un negocio de consultoría de algún tipo. Bueno, pues oye, si estás conmigo vas a tener acceso gratis a esto y esto. Y además luego ya, si quieres una suscripción o un servicio premium, vas a tener esto y esto que vas a invertir tanto dinero. Dele una vuelta porque a veces nos parece que yo LinkedIn es ya, sí, pero tú en tu negocio también puedes implicar el modelo o los modelos de los marketplaces que cada vez están más en boga. O sea, eBay, Uber, Airbnb, todos estos modelos donde tú realmente lo que tienes es un montón de oferta y después cada uno entra y coge lo que más le guste, o los ujú. modelos de hipermercado. ¿Cuántos ahora mismo estamos? O sea, la gente compra en Zalando, compra en un montón de plataformas donde lo que tienes es pues un montón de productos y tú decides cuál es el que tú te vas a llevar. Además, luego te añado lo de si el envío gratuito, lo de tal, lo de cual, te fidelizo con esos ganchos y tengo un negocio que sistemáticamente crece todos los años. ¿Por qué? Porque eso enlaza también con el hecho de la economía colaborativa, de la economía del reciclaje y una serie de cosas. Por lo tanto, es decir, que no nos quedemos en esto que vemos en otros sitios y que nos empieza a parecer natural, no es para mí, porque si lo adaptas y lo redimensionas a tu negocio, Ujú. posiblemente sí sea una opción para tu sostenibilidad en el tiempo. O sea, no necesariamente tiene que ser solo un privilegio de grandes empresas, porque no es cierto. El concepto del modelo, ¿no? Luego ya, como lo estructures, evidentemente depende de quién seas, ¿no? Pero no debería ser es más, debería ser un reto y un desafío muy apasionante encontrar la manera de aplicar esas cosas a tu negocio en realidad, ¿no? Sí, porque además probablemente, no sé, ya ahora se me están ocurriendo muchas cosas, gente que a lo mejor se dedique, por ejemplo, a temas de formación,
Como puede Bien. ser, bueno, puede ser tu caso, ¿no? Que a lo mejor en vez de decir, bueno, pues yo tengo un curso de no sé cuántas horas, de no sé cuánto tal, bueno, pues a lo mejor no me interesa el curso completo, me interesa un módulo. Bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer es un tema de suscripción, lo que en nuestro caso hacemos a lo mejor formaciones del tema de membresía, que dice, bueno, pues yo tengo pago una cantidad mensual, con lo cual tengo acceso a determinados contenidos y si luego a lo mejor no me necesito algo más o quiero algo más, bueno, pues ya compro aparte, pero bueno, de esa manera te da la posibilidad de probar y ver realmente lo que necesitas y a partir de ahí, bueno, ir comprando en base a lo que necesitas y no decir, bueno, pues hago una inversión brutal, me gasto no sé cuánto en un curso y luego a lo mejor No es lo que quiero. ni es lo que yo buscaba, Total. ni es lo que necesitaba, a lo mejor ni he tenido tiempo para hacerlo porque era, no sé, muy complicado, bueno, o directamente no era lo que yo buscaba. Y esas cosas, pues con todo lo estamos viendo, con Totalmente. todo, suscripciones, planes de precios y todo, que dices, bueno, pues hay un poco para todos. Un poco para todos y para tus necesidades y para tu volumen. Al final esa es la idea. De todas maneras, y estamos todo el tiempo diciéndolo, ponlo yo, que bueno, que es para ti, yo diría también que en estos temas de innovación disruptiva sigas un proceso, ¿no? Ya sabes que nosotros somos de procesos, sigue un proceso, porque esto tampoco es, ahora me lanzo y voy a hacer no sé qué, cuidado, ¿no? Yo te diría que de entrada analices tu empresa, cómo está hoy a nivel interno, ¿no? O sea, qué cosas Claro. hacemos, qué cosas no hacemos, cuáles están resultando más eficientes, cuáles menos, que conozcas también cómo funciona todo tu proceso, digamos, operativo, cómo funcionan tus clientes, qué necesitan tus clientes, cuál es tu estructura interna, qué recursos tienes. Todo eso debe ser el punto de partida, porque si eso no lo tienes claro, lanzarte a una aventura sin tal, pues en fin. Y una vez que tengas claro eso, empieza a plantearte innovaciones que mejoren y ten claro qué es lo que quieres mejorar, no solo que mejoren, sino qué es lo que quieres mejorar. Y te diría que te busques asesoramiento de profesionales que entiendan de esto, ¿vale? Es decir, que cada persona no podemos saber de todo y para eso hay profesionales que entienden perfectamente las implicaciones de cada una de las tecnologías posibles que puedan estar a tu servicio. Por lo tanto, analiza bien qué es eso y después también ten en cuenta que si utilizas una estrategia u otra, el tiempo que vas a necesitar para implementarlo y para ver los efectos. Hay cosas que son inmediatas, pero cosas que llevan más tiempo, ¿no? Es decir, Claro. no todas las innovaciones disruptivas que puedas plantear van a ser inmediato resultado. Hay algunas que a lo mejor tardan un año o más en que tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora que escuchamos todo el tiempo que no sé quién compra no sé quién para no sé cuántos, el resultado de eso no es inmediato, a lo mejor es al cabo de 2 años o al cabo de 3, ¿vale? Porque hay un proceso. Entonces, eso también analízalo en tu empresa. Cuando tengas todo esto, entonces vas a tomar la decisión, te atreves y lo implantas. Pero sigue este proceso, por favor, que si no puedes Sí, tener porque muchas además cosas. sin un plan, como hemos dicho muchas veces, es la mejor manera de ir al desastre, por decirlo una manera leve. Y porque además, si de poco te vale mejorar si no eres capaz de medir qué es lo que estás haciendo nuevo para saber si verdaderamente funciona o no. Porque Justo. no todo el mundo, eh, no todos somos iguales como personas, no hay dos empresas iguales, con lo cual hay una cosa que por circunstancias o por personal o lo que sea, a ti te puede funcionar, al de al lado no, al revés, tú puedes ver una mejora en una empresa. Somos muy también de ver lo que tú decías, de intentar reflejarnos en empresas de un tamaño mucho mayor al nuestro, con lo cual probablemente si intentamos, vamos a darnos cuenta de que ni tenemos la capacidad económica ni la capacidad material de hacer determinadas cosas, con lo cual tampoco tiene mucho Mucho sentido, sentido. ¿no? Al final, y porque yo creo que debemos ir ya terminando, porque el tiempo se nos va pasando y ya sabéis que no queremos pasarnos de la raya, yo diría que al final la innovación disruptiva que os he dado de explicar hoy brevemente, no es que sea una oportunidad, es que empieza a ser una necesidad.
Al Ujú. final es la herramienta, es la manera en la que tu empresa va a añadir valor, y si añade valor va a ser sostenible en el tiempo. Para tus clientes va a ser algo diferente y eso es lo que te va a marcar que sigas estando ahí. Por lo tanto, la pregunta de si es para ti es trampa, porque en realidad debe ser para ti, porque necesitas estar en esa nueva forma de pensar, nueva forma de actuar y tener esa mente abierta, ¿no? Que decíamos antes de, vale, esa frase que a mí no me gusta mucho, pero esa de abraza el cambio, bueno, pues es que en realidad debe ser parte de tu naturaleza y de tu forma de pensar. Es decir, Claro. ya no Sí, es, ya, es de- la única cosa constante, el cambio. Por lo tanto, debe mejor ser que actualizar. de tu día a día, efectivamente. Totalmente. Entonces, mejor que realmente empecemos a trabajar en eso, porque es que, quiero decir, vamos a necesitar estar ahí, nos guste más o nos guste menos. Así es que yo os diría que lo que hemos compartido, ¿no? Todo lo que Leopoldo y yo os hemos compartido hoy, bájalo a la tierra, a tu tierra, Ujú. haz todo el proceso de análisis, ten claro el para qué y desde ahí empieza a ponerte en marcha y si puedes ser asesorado por profesionales, mucho mejor, porque al final también tiene una visión mucho más objetiva o por lo menos externa es lo que es tu negocio y eso te da una perspectiva también diferente, valga la redundancia, con lo cual... Sí, además te va a ahorrar, te va a ahorrar mucho tiempo, probablemente te va a ahorrar mucho dinero. Mm, Y si solamente es tiempo, pues ya es ya bastante. es dinero, Eh, ya es dinero. ya es dinero, que es con lo cual, bueno, pues no tiene que, o sea, ahí cuando hagas cualquier cosa no tiene que decir, bueno, pues es que a vosotros y tal, bueno, pues no tiene que ser nosotros, o sea, busca gente, nosotros te podemos ayudar, pero bueno, busca gente como nosotros, Sí, busca a quien te parezca bien, pero la ayuda es importante porque al final, por mucho que tengas buenas intenciones, por mucho que quieras, al final solo hay una forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. total, Entonces, para hacerlas de forma correcta es para lo que verdaderamente es lo que tiene sentido y es para lo que te va a servir el ponerte en manos, como decías tú, de un profesional o de alguien que sepa, bueno, pues que sepa de eso de eso que tú no sabes. que tú no sabes, efectivamente. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Así Sí. es que gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Como dice siempre Leopoldo, lo voy a decir yo hoy. Recuérdate que hay 20 episodios anteriores y que puedes acceder a ellos con píldoras de diferentes temas, todos ellos con impacto en tus resultados. Y que si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Efectivamente, y por abundar. Y episodio que no veas, consejo que te pierdes. Exacto. Pues muchas gracias, Leopoldo. Ha sido un placer, como A ti, siempre, estar Begoña. contigo. Nos vemos. Venga, un saludo.